1, 2, 3. Sé que no lo hago siempre, pero de vez en cuando doy una palmadita para ayudar a Jesús. Él las corta diligentemente. Pero bueno, que hoy venía a hablaros de otra cosa. Hoy vengo a hablaros de algo que realmente yo os lo había basado, que iba a pasar. Y, de nuevo, síndrome de Cassandra tiene esas cosas, que a veces aciertas, aunque luego nadie te haga caso. Así que, quedaros, que os voy a hablar qué está pasando con las consolidaciones de clínicas en España. Gracias por estar ahí y por hacer que este sea el canal de gestión más importante, de gestión de clínicas veterinarias más importante de habla hispana. Ahora que estamos en verano, pues todo el mundo se relaja un poquito y la gestión de las clínicas toma un segundo lugar. Sin embargo, yo creo que ahora es un momento muy importante de preparar la segunda mitad del año y para ello lo primero es conocer cómo está el mercado y hoy os voy a hablar de las consolidaciones. Yo os he avisado. Os lo avisé aquí y 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 os dije que el tema de las consolidaciones no era todo lo que parecía, que el dinero o los inversores no entran en un sector con la intención de mejorarlo por su buena voluntad, sino que en realidad el plan que ellos tienen es uno un poquito diferente. El tiempo, o concretamente Christine Lagarde, que no es uno de los personajes que más me atraigan en el planeta, pero bueno, ahora esta es la directora del Banco Central Europeo y es la que manda sobre todos nosotros. No nos engañemos, al final quien manda es el dinero. Pero bueno, ella es la que ha tomado una decisión, que es subir otra vez los tipos de interés, porque hay que controlar la inflación en Alemania. Evidentemente, Alemania tiene un problema, y es que su inflación es mucho más alta de lo que es sano para la velocidad a la que crece su economía, porque entre otras cosas tiene una gran dependencia de actores externos después de haber cerrado las centrales nucleares, es decir, no tiene todo que ver con cómo les gusta a los políticos echar la culpa al exterior, a la guerra o lo que sea, sino que en realidad en este caso la crisis energética viene porque ellos decidieron cerrar hace años las centrales nucleares. Pero bueno, esto que es economía, macroeconomía y no tiene nada que ver, pues yo he decidido haceros una pizarra. La pizarrita hoy tiene que ver con qué está pasando en las consolidaciones. Uy, este soy yo, ¿qué hago aquí? Quita. No os voy a hablar de mí, esto lógicamente es parte de una presentación, pero vamos a ver cómo ha evolucionado. Aquí tenemos en la fase 0 la clínica independiente, que nos deja una EBITDA del 15%, cuando el interés del Banco Central Europeo es 0. Genial para las hipotecas a tipo variable. Alguien nos dijo que tenían que ser a tipo fijo y no se equivocaron. Lo cual nos deja un beneficio neto del 7,5%. ¿Vale? Pues el EBITDA, que es lo que nos queda de ingresos menos todos los gastos, frente al beneficio neto es lo que nos queda después de pagar luego impuestos, amortizaciones, etc. Una cifra nada desdeñable, ya que si nos comparamos con otros sectores, la automoción, los supermercados, la logística, están por debajo del 1%, e incluso en negativo. Entonces, aquí llegan la fase 1, ¿vale? Son las clínicas adquiridas por un grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, tenemos una EBITDA del 15%, el interés del Banco Central Europeo se mantiene en ese 0% y nos deja un beneficio neto del 7,5% menos lo que tiene la burocracia extractiva. ¿Qué es la burocracia extractiva? Bien, toda esa parte que ha entrado a la hora de consolidar grupos que no generan dinero y que se dedican a sacarlo. Pues estamos hablando de los que se dedican a adquirir, los departamentos de compras, todo ese tipo, todas esas tareas que antes se realizaban en cada uno de los centros ahora van a una burocracia que tiene que repercutirse. ¿Vale? Eso es lo que nos pasa. Esto es lo que tenemos que saber que está ocurriendo, que esta burocracia extractiva solo existe en los grupos. Y cuanto más grande es el grupo, más burocracia estamos viendo. Y aquí lo habéis visto, que por ejemplo los grandes grupos están deshaciendo y externalizando parte de esos servicios. ¿Vale? Pues cuando descontamos la burocracia nos queda un beneficio del 5%. ¡Qué bueno! Sí, me voy a mover porque me acabo de ver que me he puesto donde no debía. Me voy a mover que me he puesto donde no debía. Vamos a ponernos aquí arriba, a la de Thanos, que ya lo habéis visto, ¿vale? El héroe de Torrelavega, Thanos. Pero bueno. Esto hace que tenga sentido porque cada 5 euros de venta nos da 100, así que tiene sentido adquirir más clínicas, ¿vale? Para aumentar a 1.000 euros de ingresos y tener 50. Hasta aquí esto es bastante fácil. Entonces llega la fase 2, que es cuando estos grupos aplican sus soluciones. Son soluciones estándar que aplican en todos los sectores.
Pasan de comprar papel higiénico de doble capa a papel higiénico de capa simple, han reducido gastos en papel higiénico en la mitad. Esa es la manera en que lo ven, ¿vale? Y de esa manera llegan a un EBITDA del 20%. Aprietan a los proveedores, externalizan servicios, venden activos, es decir, empiezan a cambiar, a cerrar clínicas que estén cerca o a vender equipamiento que ya esté, y sobre todo controlan los salarios. Esas son las 4 maneras que tienen, no tienen otra. No saben, porque no tienen conocimiento del sector. Ellos saben cómo se gestionan todos los sectores, pero no saben cómo se gestiona cada sector particular. Y menos la veterinaria. Entonces pasamos a una EBITDA del 20%, el Banco Central Europeo sigue al 0%, el beneficio neto pasa al 10%, la burocracia extractiva crece hasta llevarse el 5%, lo que sigue dejando un beneficio del inversor del 5%. Así que 5 euros de cada 100 podemos adquirir más clínicas para seguir creciendo y seguir ganando más dinero. Hasta aquí donde estamos, pero llega el momento en el que cambia el viento. El EBITDA pasa a ser del 10%. ¿Por qué? Pues porque hemos dejado de diferenciar nuestra oferta de otras y ya no es tan fácil sacar tanto dinero de un negocio. Además, nos hemos dado cuenta de que la veterinaria, la mayor parte de los ingresos es medicina preventiva, que no tiene un margen muy alto. Pero, ¿por qué cambia el viento? Me va a volver a mover. Me voy a poner aquí abajo, a ver si aquí no molesto. Te molesto un montón en estos días. Entonces, tenemos inflación, tenemos aumento de los costes laborales, hay menos veterinarios, hay que pagarles más. Además, se disparan los costes de adquisición los centros. Y, por último, el mercado se satura de ofertas veterinarias indiferenciadas, la mejor calidad y la mayor atención al cliente. Eso sí, es la mayor atención al cliente con el menor personal posible y menor cualificado. Y además que cambie cada 6 meses porque nadie aguanta mucho tiempo. Entonces, esto produce un cambio de viento. ¿Y ese cambio de viento qué implica? Pues que el EBITDA cae al 10. Y la señora Lagarde decide que hay que subir el banco el dinero que le prestan a los fondos al 5%. De repente, el beneficio neto cae al 5%. Si le añadimos la burocracia extractiva, que cada vez es más grande, resulta que el beneficio del inversor entra en negativo. Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido el adquirir más clínicas. Se pierden 2,5 euros por cada 100 de ventas. Así que esto, ¿qué es lo que conlleva? Pues que se van a empezar a cerrar clínicas, se va a reducir la oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado de las consolidaciones en España. Y esto, que es lo mismo que ha ocurrido en el Reino Unido, y es algo que todos sabemos, ha conllevado, entre comillas, al fracaso. Todos esos fondos que estaban aquí para dar el pase, es decir, para entrar en la fase 1, aplicar en la fase 2 sus soluciones para mejorar el EBITDA, sea más atractivo y pasar de 5 a 6 veces el EBITDA lo que han comprado, pero con un EBITDA más alto, pues ahora se están encontrando, uno, que su EBITDA es más bajo, por tanto tienen que encontrar múltiplos mayores, nadie va a pagar múltiplos mayores, o tienen que aumentar el EBITDA. Y no pueden porque su única solución es recortar, porque aumentar ventas es mucho más complejo. Y eso lo sabían cuando empezaban. Por eso su idea era entrar, recortar costes y dar el pase, pasarlo a otro. ¿Qué ocurre? Que se lo han quedado a ellos. Yo no puse en este vídeo de aquí que esto era lo que estaba ocurriendo. Y esta es la explicación de la pizarra con números. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, las clínicas van a mantenerse abiertas, todo va a seguir prácticamente igual, excepto que lo que vamos a ver es un deterioro de la calidad, ya que si no hay dinero para invertir, no se va a renovar equipamiento, se va a mantener equipamiento obsoleto, se va a apretar a los veterinarios para que trabajen por encima de lo que deberían, personal auxiliar va a sufrir. Vamos, lo que sabemos que ocurre en el Reino Unido. Toda esta famosa crisis de adquisición de veterinarios no es una crisis de adquisición, es una crisis de retención. Es una crisis de retención por esto precisamente. Porque desde fuera parece que todo es muy bonito, están comprando, están invirtiendo. Pero cuando tú rascas, te das cuenta de que los apalancamientos que tienen son muy grandes, las necesidades que van a tener de sacar dinero para poder pagar esos intereses al Banco Central Europeo o para pagar a los inversores son muy altas y eso no se consigue aumentando las ventas de un mercado saturado. Ahora mismo, y esto lo explicaba Sun Tzu en El arte de la guerra, cuando no eres más grande tienes que ser más rápido y más ágil. Todas esas clínicas independientes tenéis el futuro en vuestras manos. Yo os lo llevo diciendo mucho tiempo. Ser independiente, dentro con sinergias, dentro de grupos que os permitan optimizar ciertos procesos, con la ayuda de gente que os guíe en el proceso, es el futuro de la veterinaria. Ser dueños de vuestros negocios.
de las decisiones que tomáis y de los clientes que tenéis y de lo que podéis ofertar. Todo esto de que alguien iba a venir, daros un montón de dinero y luego vosotros ibais a poder seguir haciendo lo mismo, no era cierto. Era cierto mientras las condiciones económicas se mantuvieran. Vienen un par de años con intereses altos para mantener inflación, etcétera, etcétera. Por tanto, esto va a continuar pasando. Así que si eres independiente, felicidades. Si estás pensando en vender, piénsalo bien. Y si necesitas ayuda, pídela. Nos vemos en el siguiente vídeo.